Buen día, profe. Nosotros le vamos a hablar sobre la ionómica. El grupo está conformado por Valeria Cerón y mi persona, Tatiana Cosco. Bueno, la composición elemental de los organismos vivos refleja una compleja interacción entre su fenotipo, metabolismo y el ambiente. En las plantas, la acumulación de elementos minerales y traza no solo es esencial para su crecimiento y desarrollo, sino que también constituye un reflejo de su fisiología y adaptación al entorno. Este conjunto integral de elementos presentes en un organismo se denomina ionoma y su estudio sistemático ha dado lugar a la ionómica. La ionómica es la disciplina que estudia de manera global y simultánea la cantidad y composición de todos los elementos minerales presentes en los tejidos de la planta, permitiendo entender cómo estos iones, tanto de los nutrientes esenciales como de los metales traza o también llamados contaminantes, se acumulan, interactúan y varían con respuesta al ambiente, al desarrollo y también a la genética de la planta. La ionómica es importante por tres aspectos principales: una visión integral, interacciones complejas y un diagnóstico y manejo. Bueno, la visión integral, a diferencia de los análisis tradicionales, hace que se estudie de manera global todos estos minerales esenciales, permitiendo entender así cómo estos interactúan entre sí y también cómo estos pueden afectar el crecimiento y la salud de la planta. Interacciones complejas. Tiene interacciones complejas ya que los elementos minerales no actúan de una manera individual. Por ejemplo, cuando una planta tiene deficiencia de fósforo, también pueden activar transportes en sus raíces que absorban arsénico, el cual es un metal traza o puede ser un contaminante, ya que estos son químicamente parecidos y así la falta de nutrientes, en este caso del fósforo, puede que haya la absorción del arsénico, el cual no es un elemento deseado. También el diagnóstico y el manejo. La ionómica ayuda a identificar los desequilibrios que hay en la planta y también hace que hagamos un diseño o una estrategia de fertilización más eficientes y seguras, considerando el efecto conjunto de todos estos minerales y no solamente de uno. Bueno, el ionoma. ¿Qué es el ionoma? Este fue descrito por primera vez como el conjunto de todos los metales, metaloides y no metales presentes en un organismo. El ionoma permite evaluar las interacciones entre los más diversos iones en las plantas y cómo la disponibilidad de un ion afecta la absorción y utilización de otros. Tradicionalmente, o aún se hace, cada ion se estudia de forma aislada y el análisis de las interacciones de iones se ha visto limitado por la necesidad de laboriosos análisis secuenciales y grandes cantidades de tejido vegetal que se pueden utilizar. Sin embargo, actualmente existen nuevas técnicas de cuantificación donde nos permite identificar múltiples iones y por lo tanto obtener el ioma. Esta obtención del ioma nos abre nuevas posibilidades para comprender la dinámica iónica en las plantas. También se acepta o se dice que un ion tiene efectos sobre el transcriptoma, incluyendo la alteración de la capacidad de absorción de otros iones, siendo cada vez más evidente la existencia de interacciones indirectas entre los minerales. Así, la complejidad de las interacciones entre estos elementos y las formas en las que son absorbidos, traslocados y acumulados en las plantas. Ionómica de las plantas. Como primero tenemos el ionoma vegetal y los elementos traza. Como ya lo había mencionado anteriormente, la espectrometría de las masas ha identificado más de 50 elementos traza en las plantas, además de los 17 esenciales que ya habían sido estudiados. Algunos elementos traza son el arsénico, el cromo, el cadmio, el plomo y el litio. El conjunto de todos estos elementos constituyen el ionoma, cuya composición
información es específica de cada tipo de tejido y célula vegetal, este concepto ha cobrado relevancia en el estudio nutricional mineral, ya que se ha demostrado que ciertos elementos pueden alcanzar unos niveles muy tóxicos y que las prácticas agronómicas inadecuadas pueden alterar su distribución. Como segundo, tenemos las deficiencias nutricionales y acumulación de metales pesados. El hallazgo reciente indica que foliarmente pueden acumular metales pesados que en concentraciones muy superiores en las que están presentes en el suelo, especialmente cuando las plantas crecen en unas condiciones de deficiencia de nutrientes. Este fenómeno se explica como la activación de transportes de membrana menos específicos que permiten la absorción de elementos con propiedades químicas similares, como lo habíamos mencionado, el fósforo con el arsénico, pues presentan esa deficiencia y hacen que por ende la absorción del contaminante. Un ejemplo claro es el que ya lo habíamos mencionado, y también podemos añadir aquí que el fósforo activa esa deficiencia en el suelo. Tercero, las interacciones elementales y un enfoque integral en la nutrición vegetal. La acumulación de arsénico en condiciones de deficiencia no solo también del fósforo, sino que también de nitrógeno y potasio, lo cual refleja una existencia de interacciones complejas entre estos elementos y hace que también hayan algunos hallazgos que refuercen la necesidad no solamente de uno solo, sino de varios, y hacen que se interprete la ionómica como una unidad funcional. Bueno, aplicaciones del ionoma al balance de nutrientes. La ionómica está actualmente generando información sobre identidad y caracterización de genes que regulan la nutrición mineral en las plantas. Al analizar simultáneamente las concentraciones de múltiples iones en diferentes tejidos y condiciones, se pueden detectar patrones que se relacionan con la cantidad o la actividad de genes específicos. Esto permite o ha permitido descubrir qué genes están involucrados en funciones como la absorción, el transporte, el almacenamiento o la exclusión de algunos minerales. Para interpretar la interacción de estos datos complejos o establecer las relaciones entre los minerales y la expresión génica, se aplican diferentes enfoques computacionales que integren grandes volúmenes de información. Estas herramientas han permitido identificar genes clave, construir redes de interacción entre nutrientes y predecir respuestas fisiológicas en distintas condiciones. Gracias a esto se ha logrado una comprensión más profunda del equilibrio interno de nutrientes, conocido como homeostasis mineral, el cual depende de mecanismos genéticos y fisiológicos propios de la planta. Este concepto va más allá de la fertilización balanceada tradicional, ya que no solo considera los nutrientes aplicados externamente, sino cómo la planta los percibe, regula y distribuye internamente. Actualmente aún se siguen realizando análisis foliares, porque es muy complicado analizar todos los minerales juntos. Sin embargo, en estos análisis solo es posible observar los minerales más esenciales para la planta, y no ha sido todavía posible estudiar todas las interacciones que existen entre estos minerales. Ahora les voy a hablar sobre algunas tecnologías involucradas en la ionómica. Bueno, los avances en las técnicas de espectrometría en las últimas décadas han permitido superar obstáculos que impiden la identificación de la ionómica de manera amplia. La espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente y también la espectrometría de emisión óptima con plasma acoplado inductivamente. Aquí podemos observar las dos. En la primera está la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, ICP-MS, en donde
Esta es una técnica analítica avanzada que combina un plasma de argón de alta temperatura con un espectrómetro de masas para identificar y cuantificar la medición simultánea de docenas de elementos químicos e isótopos de muestras líquidas o también pueden ser sólidas o gaseosas. Su alta sensibilidad permite detectar concentraciones desde partes por trillón hasta también porcentajes que abarcan parcialmente todos los elementos de la tabla periódica. En el segundo, como lo podemos observar, tenemos la espectrometría de emisión óptima con plasma acoplado inductivamente, ICP o OES. Esta es una técnica analítica que permite detectar y cuantificar la mayoría de los elementos químicos presentes en una sola muestra y que normalmente son de forma líquida mediante la excitación de átomos por un plasma de argón extremadamente caliente. Entonces podemos decir que el espectrómetro de abajo solamente lo hace de una forma líquida, mientras que el de arriba lo hace de una forma líquida, gaseosa, y también el de arriba que lo hace de una forma cuántica mucho más profunda, ya que nos dice que lo hace por porcentajes o por forma de trillón, y acá lo hace solamente en una medición de excitación de los átomos. Bueno, ¿cómo son las relaciones entre la absorción de iones? La absorción y acumulación de iones en las plantas no ocurre de forma aislada, como mi compañera ya lo había mencionado. Cada ion puede influir sobre otro. Estas interacciones varían según el tejido vegetal, la especie, las condiciones ambientales y la forma química de cada ion. Aquí tenemos un ejemplo en arroz. El arsenito en forma reducida de arsénico entra a través de los mismos transportadores de silicio, y el arsenito en forma oxidada es absorbido por transportadores de fosfato. También hay un estudio que se realiza en una planta modelo llamada Arabidopsis thaliana. En esta hicieron un experimento en donde cultivaron a la planta en condiciones controladas y la indujeron a esta a una deficiencia de hierro y fósforo, la cual presentó que en condiciones de deficiencia de hierro se observó un aumento en la concentración de manganeso, cobalto, zinc y cadmio, y una reducción de molibdeno en los tejidos. La condición de deficiencia de fósforo indujo un aumento en la concentración de boro, zinc y arsénico, y una reducción de fósforo, cobre y cobalto. En el caso de la deficiencia de hierro, en el ambiente las respuestas fisiológicas son bien conocidas. La baja concentración de hierro en el medio induce la acidificación del aerosol, lo que hace que el manganeso, el hierro, el cobre, el zinc y el cadmio sean más solubles y el molibdeno menos solubles. Además, según los mismos autores, se dice que se induce la actividad del hierro quelato reductasa y del transportador IRT1, aumentando el transporte de manganeso, cobre, zinc y cadmio, ya que este transportador tiene mayor especificidad por el hierro que otros transportadores. Por otra parte, aún no se conocen los determinantes moleculares del cambio en el ionoma causado por fluctuaciones en la disponibilidad de fósforo. Una mayor absorción de arsénico puede ocurrir a través de los transportadores de fósforo inducidos por la deficiencia de este ion. También es muy común que cada elemento esté controlado por múltiples dosis. De este modo, cada ion se ha tratado de forma aislada y se ha utilizado la colocación de QTLs para determinar qué iones controlan un locus determinado. Bueno, como conclusiones tenemos que la ionómica es una herramienta clave para identificar los fenotipos de interés nutricional en diferentes cultivos,
al permitir evaluar de forma integral la capacidad de absorción y acumulación de iones en las plantas, como también la interacción entre ellos. Esta disciplina nos permite mejorar la eficiencia del uso de nutrientes en la planta y cómo ellos interactúan en ella, en los tejidos, y cómo son absorbidos, y cómo teniendo una deficiencia de estos también puede absorber la planta un contaminante, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo de los cultivos que sean más resilientes y también más sostenibles. Al integrar con otras áreas como la biotecnología y la genética, podemos avanzar hacia una agricultura más eficiente, que no solo incremente la productividad, sino que también minimice el impacto ambiental. Muchas gracias.